Bueno, que nos vamos. Hoy es viernes, nosotros grabamos los viernes, ya lo sabéis. Yo soy David Navas, para los que no me conozcáis, uno de los fundadores de Outbounders. Nos dedicamos a formación y consultoría en ventas B2B. Una cosa chula. Bueno, Eduardo La Seca, Hola, ¿qué tal? Pues yo me otro de dedico los, a lo mismo, casualmente. No sé si... qué coincidencia. joder, y Arbey, nuestro invitado. ¿Tú también te dedicas más o menos a lo mismo o no? ¿Tema de ventas o qué? Sí, 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 también de casualidad me dedico a lo mismo de Mira, ventas. mira tú qué casualidad. Oye, pues nada, oye, nuestro invitado, Arbey Londoño. Preséntate a ti mismo si quieres un poco, cuéntanos quién eres, qué haces, a qué te dedicas y Sí, arrancamos. nada, a ver, yo trabajo en Bisneo y Sharp, ¿vale? En la parte de RevOps, como manager del equipo. Y un poco a grandes rasgos, nuestra tarea es hacer más eficiente cada fase del funnel de negocio, ¿no? Trabajando con los equipos comerciales como los SDRs, Account Executive, y luego también incluso en la parte ya cuando es cliente, CCM, consultoría incluso, etcétera, etcétera, para que todo sea lo más óptimo posible, que sea lo más que buscar esa rentabilidad y escalabilidad en cada uno de los departamentos, ¿no? Básicamente. Muy bien, fenomenal. Cuéntale, Rey, creo que sería interesante que cuentes a la audiencia qué hace Bisneo, porque, Sí, bueno, no todo el mundo lo conoce, es una categoría que está muy de moda, pero eso mejor sí. cuenta tú qué hace Bisneo, quiénes son vuestros clientes, etcétera. Sí, a ver, en Bisneo no es, principalmente somos un software de recursos humanos que cubrimos los dos grandes pilares, que es la parte de reclutamiento y selección y la parte de gestión del talento, ¿ok? Y tenemos, bueno, clientes que van desde, no sé, aquí en España muy conocido Telepizza, tenemos, o sea, ahora mismo Correos también, es cliente nuestro. Y la verdad que es lo que dices, es ahorita algo muy que está en boca, además no solamente porque hay muchas empresas que nacen, sino que también hay muchos pains legales, ¿no? Que creo que a nosotros Mm. que trabajamos en ventas, esos son los pains que nada más nos gustan, porque es como la gente lo va a necesitar sí o sí. Y bueno, hay miles de Hay herramientas pocas como empresas en este segmento, ¿verdad, Rey? poquísimas. No, la competencia es fuerte y no solamente, además que hay nichos, ¿no? Ahí tenemos, nosotros somos un 360, no, es nuestro principal beneficio, pero luego hay nichos, ¿no? Hay empresas que están específicamente en una parte de horarios, en una parte de reclutamiento y selección. Ya no solamente tienes el competidor grande, sino también tienes el competidor del nicho, ¿no? Claro. Entonces se pone interesante. Oye, y esto es un mercado inmenso. ¿Tenéis algún foco en, no sé, verticales? Porque es una solución muy transversal. Tamaños, ¿dónde ves tú más el fit en el que estás poniendo el foco? Nosotros realmente, a ver, a lo largo sinceramente va cambiando en función a lo que vamos escuchando del mercado, lo que vamos notando. Por ejemplo, por poner un ejemplo, que esto es típico, no es lo mismo el fit que nosotros vamos buscando en Latinoamérica, por ejemplo, porque también trabajamos ahí, al que buscamos aquí en España, ¿no? Por una cuestión también de madurez del mercado. Por ahí le hablas a alguien de Latinoamérica, una empresa de 1.10, de un software de recursos humanos, y te dice, mira, ¿qué es esto? Si ya hablamos todos en un grupo de WhatsApp y ese es el fichaje, ¿no? Pero aquí en España es diferente, se lo puedes decir a Paco, el de la ferretería, y por ahí le suena algo porque, oye, sí, me han dicho que si no ficho, pues me van a multar, y yo no quiero que me multen, ¿no? Claro. Entonces va variando, la verdad no, va variando mucho de acuerdo al mercado que vayamos buscando. Eh, por eso te digo también, vamos como ajustándonos, ¿no? De lo que nos va exigiendo cada segmento. Un 1.10 obviamente quieres optimizar todas las manos que entran ahí porque es un ticket medio muy bajo, pero ya más de 50 empleados, pues vamos ya haciendo otro tipo de flujos porque el ticket medio pues lo requiere, ¿no? Etcétera, etcétera. Mm. Bueno, pues muy bien, fenomenal. Oye, Revenue Operations. Traducimos un poco, aclaramos los términos. ¿Quieres que lo Cuéntanos. aclare yo? Sí, ¿Sí? sí, sí, Vale. sí. En estos días me preguntaba, voy a hacer un ejemplo porque siempre le digo, mi madre me preguntaba, hijo, ¿qué haces tú? Y yo digo, claro, Me he venido por eso, mamá. esa es la definición que le tengo que decir. A ver, este rol nace, al final, bueno, también es un anglosajismo que nos venimos robando, pero básicamente es un rol donde nos encargamos de que estemos
estemos en punto con el objetivo que nos marcamos al final de año. Oye, realmente vamos bien encaminados, no solamente con la realidad que hoy facturamos, sino con lo que esperamos facturar en el resto de los meses. Y si no es así, ¿cuáles son las palancas que vamos a mover, ¿no? ¿Cuáles son aquellas oportunidades de crecimiento que estamos notando que podríamos explorar, ¿vale? Yo lo resumiría así, no sé si queda más o Yo quería menos... añadir un poco la literalidad del término en la traducción, ¿no? Operaciones de Ah, ingresos, ¿no? efectivamente, Es decir, ¿cuáles son las palancas que generan ingresos en una empresa? Pues ventas es una, evidentemente, marketing es otra, renovación, ¿no? Marketing es ren- otra, evidentemente, sí, ¿no? sí, Y sí, luego sí, está la totalmente, parte de atención al cliente, ¿no? De Customer Care, la Customer Success. Entonces, efectivamente, digamos que, Arbey, corrígeme si me equivoco, pero tu función es estar un poco coordinando estas tres áreas para que trabajen efect- como un todo. Podría ser también efect- otra. efectivamente, que además eso, bueno, pasa en todas las empresas, ¿no? Sacas una campaña hoy de marketing que promociona algún feature tuyo, alguna funcionalidad específica de tu empresa, pero quieres que también ventas sepa cómo vender esa funcionalidad y luego cuando lo vendas quieres que Customer Success sepa cómo fidelizar al cliente, que realmente la use, ¿no? La funcionalidad que se le vendió. Y esa también es gran parte de la gran labor que uno tiene que hacer, ¿no? De unificar, y más cuando vas creciendo como empresa, que al final somos más cabezas, más que comunicar, más todo. Yo creo que este rol, ¿no? de Revenue Operations, hay muchas empresas que no lo visualizan porque no tienen la especialización total del equipo comercial, ¿no? Que esto, Mm, claro, Bizneo, que ha nacido como empresa SaaS, pues ya mm, tiene asimilado, ¿no? Estos roles, ¿no? De quien prospecta, el SDR, quien cierra, mm, quien fideliza, ¿no? En sí. sectores más tradicionales, claro, la misma persona la que tiene todos los sombreros y hace todo, ¿no? Con Mm, lo cual, cuando una empresa de un perfil más especializado como vosotros tiene tantos roles distintos, ¿no? Al final hace falta homogeneizar, que cada uno no haga su guerra, que todos mm, estemos en el mismo barco, ¿no? En línea, ¿no? Y sí, luego está sí, la parte de marketing, que eso es una guerra en todas las empresas del mundo, marketing y ventas, pero en la parte de ventas yo creo que se va a sentir más aludido quien tenga una estructura especializada como esta o piense tenerla, ¿no? Que es cuando las cosas se empiezan a complicar, ¿no? mm, Podría ser. mm. Sí, y también hay otra cosa que con el tiempo me he dado cuenta y también hablando con colegas, necesitas que alguien mire las cosas desde arriba a veces, ¿no? Y cuando tú estás vendiendo o cuando estás con tu equipo de ventas día a día, porque al final ese es tu trabajo, es difícil, ¿no? Pararte un segundo, echar atrás y decir, vale, déjame ver cómo vamos, qué tengo que mover. Y también ahí está parte de nuestra labor de, oye, llegar a esa segunda, tercera consecuencia de nuestras acciones de hoy, ¿no? Es Claro. un poco también el trabajo. Como el entrenador de fútbol que tiene que ver todo el equipo, ¿no? Porque tienes a los defensas trabajando Efectivamente. en defensa, al entrenador de porteros trabajando con el entrenador de porteros, los centrocampistas, tal, los de adelante trabajando. Y digo, pero esta gente cuando juegan juntos. Tendremos que tener la Efectivamente. visión, ¿no? De qué hace el defensa que afecta al delantero y al revés, ¿no? Que los delanteros no bajan a defender o qué pasa. Efectivamente, no, lo has dicho perfecto. Creo que eso está perfecto, esa definición, efectivamente. Y además que hay otra cosa, que creo que como entrenador, voy a seguir con esa analogía, es como quizás ese entrenador nunca portió en su vida, ¿no? Pero él sabe lo que tiene que cumplir el portero. Entonces hay como una reciprocidad ahí de, vale, dime tú qué notas y dime, y te voy a decir yo cómo podría esto encajar en todo, porque también esa parte es, o sea, es de dos direcciones. Yo no puedo Total. simplemente porque llegar a este nivel de veo todo desde arriba y creo que sé todas las piezas, ¿no? También tienes que ir abajo al ruido y decir, vale, dime ahora tú qué crees, ¿no? ¿Qué percibes tú que yo no lo estoy percibiendo porque no tengo el balón en los pies, ¿sabes? Totalmente. Muy Sí, bien. sí. A nivel de estructura del equipo, entonces entiendo que tenéis en la parte más del outbound puro, tenéis gente que hace la parte de investigación de cuentas, market research, es Ujú, decir, con la confección de las listas de contactos con los que hay que efectivamente. iniciar los intentos de contactabilidad, valga la redundancia. Tendréis equipo de prospección o SDRs y Ujú, tendréis accounts. Eso es la parte de ujú, outbound, ¿no? ujú.
Y en la parte de inbound tendréis gente que se dedica a gestionar los leads que le vienen desde inbound. Efectivamente, Y efectivamente, luego tenéis Customer Success. efectivamente, efectivamente. ¿Qué En ratio el, tenéis ahora de SDRs versus accounts, más o menos? cuando en outbound tenemos un 2-1, 2-1. También, 2-1. sí, 2-1. 2 SDR, una AE en general. Un account. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso outbound, obviamente. Estoy hablando como si fuésemos outbound. Sí, fenomenal. Oye, vamos a hablar, si os parece, de un tema que es la sistemática, el proceso, que, claro, idealmente, pues todo proceso tiene que ser, por un lado, escalable, es decir, que Mm, pueda crecer, predecible, ¿no? Bola de mm, cristal, hasta un cierto punto en base al histórico, mm, y optimizable, o lo que es lo mismo, medible, porque si tú no puedes medirlo, no puedes optimizar nada, no puedes mejorar nada, pero tiene que estar abierto a ser susceptible de ser mejorado. Esto mm. así a nivel como el mundo ideal, ¿no? Es decir, escalable, predecible y optimizable. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cuál es vuestra sistemática? ¿Qué problemas nos encontramos? No ya solamente en vuestra empresa, ¿no? Sino en general, incluso en la nuestra propia, en Outbounders. ¿Qué problemáticas vemos ahí en la parte de sistematizar las cosas? Empieza tú, Arbey, si quieres. Em, esto lo que nos solemos encontrar es, bueno, siempre el golpe, hay una frase de Mike Tyson que todos conocemos, que es que todo el mundo tiene un plan hasta que le golpea la realidad en la cara, ¿no? Y creo que esto pasa igual, al final hay mucha iteración, o sea, cuando estamos tratando de crear este sistema, ¿no? En Bisneo, y siempre hay sistemas dentro del sistema, y bueno, también uno lo ve, también tú ves, hablas con compañeros y todo el mundo está trabajando con lo mismo. Hay que no pecar de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? De cuando estás trabajando con humanos, puede ser que la primera versión de tu idea o de lo que creíamos que iba a funcionar, eh, va a funcionar de primeras. Y nunca es así. Nunca es así, más cuando se trata de que tienes humanos de por medio. Es muy, es muy fácil dejar de escuchar, ¿no? Y esto nos pasa, o sea, creo que a todo el mundo le pasa, que al final estás en tantas cosas que es muy fácil dejar de escuchar qué quiere el cliente, dónde hace clic, dónde enganchó con un mensaje, qué fue el mensaje que enganchó, sino que terminas como metiéndote en tu burbuja y al final lo que te va a decir que funciona o que no funciona algo, lo tienes ahí, lo tienes en el feedback de la realidad, ¿no? Y lo que decía antes, un poco, a veces te distancias tanto, no te puedes, es como que un equilibrio, no te puedes distanciar tanto como para que ya no dejes de escuchar lo que te dice tu portero, Eduardo, lo que decías, tu arquero, tu defensa, tu central, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo la dificultad que veo en organizaciones hiper especializadas en roles como Bizneo y otras, ¿no? Es cómo, cómo vinculas los objetivos de desempeño individuales con los del grupo. Es decir, siguiendo con el símil del fútbol, claro, un defensa, pues a lo mejor tiene unas métricas, ¿no? Como cuántos balones corta, Mm, cuántos balones roba, no sé qué. Pero esto tiene que estar dentro de un plan de todo el equipo. Porque mm, volviendo ya a SDRs y demás, claro, problemas clásicos que todos hemos visto, ¿no? Cierra muchas reuniones, pero las reuniones son una basura. Pues mal. mm, Eh, el objetivo a lo mejor no está bien puesto o la cualidad, la calidad no está bien puesta. Es decir, al final todo el mundo, ¿no? Dentro de su rol y su papel, tiene que tener una ejecución óptima en determinados indicadores que van a evaluar si lo está haciendo bien o no, pero eso también hay que compaginarlo con que el resto, que sea coherente con el resto, ¿no? Y no por apretar mucho aquí, a lo mejor es lo de siempre, sí, ¿no? Si apretas aquí, explota por el otro lado, tapas el agua aquí, sale. Hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Para sí. que el barco avance, ¿no? Sí, y luego también de no marcar un norte hoy y más nunca verlo, porque eso también es la otra cuestión, de que eso cambia. Mira, eso, por ejemplo, no solamente con Bisneo, con empresas previas que he trabajado, bueno, yo que he trabajado antes contigo, Eduardo, con Movertis y demás, me he dado cuenta que, por ejemplo, te marcas un objetivo hoy donde dices lo que tú hablabas, hoy una reunión cualificada significa A, B y C, pero puede ser que pasa algo en el mercado que lo que tú al inicio del trimestre no pasabas como cualificado porque te parecía que no era una reunión válida,
en el segundo trimestre ya debería hacerlo, pero por eso te digo, si te alejas demasiado y dejas de escuchar eso, chao, perdiste la oportunidad que otros van a tomar porque tú decidiste descartarlo, ¿no? Y por eso también creo que ese feedback, ¿no? A veces también es imposible para ti solo, por eso es un reto, pero también es interesante de que se sientan empoderados el SDR, el Account Executive, de alzar la voz y decir, oye, estoy notando algo de mercado, estoy aquí, estoy en el día a día, tenemos que verlo, porque a veces Sí. eso te cambia todo, o sea, de verdad, eso te hace un trimestre mucho mejor que el resto, o bueno, lo que sea, ¿no? Que llegues más cerca del objetivo. Total. Esa es la parte, digamos, del proceso que yo veo como la de optimizable o que sea abierta al cambio, que sea adaptable, ¿no? Que la puedas Mm, adaptar. Mira, yo, por seguir con lo de los símiles, ¿no? Yo creo que todo proceso o sistema, le pongo la metáfora de que es una especie de vehículo, ¿no? Un vehículo. Entonces, ese mm, vehículo tiene, por un lado, que atravesar una ruta, una serie de etapas. Eso es el mm, proceso, ¿no? Las etapas, los pasos por los que tienes que atravesar. Por otro lado, ese vehículo no vale de nada que solamente tenga una ruta, ¿no? Una serie de etapas, sino que tiene además que contener un valor dentro, que es lo que transporta, ¿no? Pues transporta mm. oro, transporta, ¿no? Mejor oro que plata y mejor plata que bronce. Sí. Eso que transporta para mí es la parte no tanto del proceso en cuanto a los pasos, sino en cuanto a lo que transmites, en cuanto a lo que las personas van a... son Mm, los mensajes, es el mm, mensaje de valor que transmite el proceso de cara al cliente. Y la tercera, para mí, parte de la metáfora es quién conduce el proceso, es decir, las personas. mm, Entonces, muchas veces tú comentabas una cosa muy cierta y es que nos obsesionamos con una de las partes. Por mm, ejemplo, me obsesiono con la perfección de la ruta del proceso. mm, Las etapas tienen que ser perfectas, la reunión de Discovery tiene que tener esta mm, estructura, el correo, o me obsesiono con la parte del contenido, de valor. No voy a lanzar el proceso hasta que el mensaje, el mail 1 esté perfecto, el copy, ¿no? mm, Pero puede que te olvides de la otra parte, que es, oye, mm. que también están las personas que tienen que conducir esto. Sí, Claro. Además, todo en un mundo cambiante, como tú has dicho. Es decir, donde sí. lo que hoy era válido, hoy, pues dentro de 4 días, deja de ser tan válido porque ha cambiado algo. Ha entrado Mm, un nuevo competidor en el mercado, ha habido mm, una nueva coyuntura económica que hace que las empresas, o una nueva legislación que hace que las empresas tengan que acelerar la adquisición de este tipo de sí. soluciones o frenarla. O sea, que es Mm. que, claro, son muchas cosas y, y todo esto además hay que ir mejorándolo según el vehículo va andando, porque tú el vehículo no lo puedes parar, Efectivamente. ¿no? Entonces, es casi una quimera, ¿no? Lo del proceso perfecto. Más que Sí, nada es sí. como una especie de norte al cual quieres llegar y poco a poco pues te vas acercando a él, a veces te alejas un poquito, ¿no? ¿Cómo lo Sobre veis? todo lo que decía Arbey, que es interesante, es lo de, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? De el loop de información que tiene que actualizar los procesos, ¿no? Porque Mm, al final tú estás hoy en una situación, en una hipótesis A de mercado, de equipo, de no sé qué, y de repente, como decía, en 2 meses cambia. De repente surge una nueva legislación, hay un mm, cambio coyuntural, no sé qué, ¿no? Hay un cambio interno del equipo y de repente las cosas no valen como antes. Cuando tienes a un equipo tan hiper especializado, si todos trabajan como caballos que solo ven en lo suyo y no sí. transmiten la información y no están empoderados y no hay Ujú, alguien que vea todo el equipo cómo está situado en el campo, pues pueden pasar cosas, pues por ejemplo, como me acuerdo que hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? ¿Cuántas empresas, no hemos trabajado con muchas y nos han dicho, oye, de repente captábamos muy bien, cerrábamos y en la parte de fidelización, en los clientes, una caída, un churn gigantesco. mm, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estábamos atacando con una propuesta de valor a un segmento de mercado que no era interesante, que utilizaba nuestro producto 3 meses, 6 meses y fuera, ¿no? claro. O un segmento de mercado que tenía muchísima rotación de empresas porque abren, yo que sé, el sector hostelería, que abre y se cierran restaurantes y se mueren cada año, ¿no? Y de repente dices, "Uf, lo estábamos haciendo muy bien teóricamente y pagando muy bien a la gente que hacía la parte inicial del proceso, pues porque estaban captando, iban a saco, no sé qué, y Mm. de repente los que estaban al final del todo el proceso, los que fidelizaban, dicen, esto es un desastre, pero Mm. si es que todo se nos cae, y el resto del equipo, pero si lo estamos haciendo bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es el reto, como que también, ese es el reto actual, yo creo que de la mayoría de las empresas, y más porque es lo que acaba de decir también David, de que tú sigues, es como, yo siempre pongo también la analogía de estoy construyendo una habitación extra en mi casa, pero se me está quemando también el baño, entonces lo tengo que ir a, no, estamos todos así, y
Y al final es el reto, como mantener esa velocidad para escuchar, que cada vez, a veces puede ser más fácil lograrlo, más difícil hacerlo, y seguir avanzando, porque no puedes parar, obviamente. O sea, los días siguen pasando, no van a esperar por ti a que tú termines de comunicarte con todo el mundo como desearías, ¿no? Mm. Hay una cosa, Edu, Eduardo, lo que decías de una tontería, pero es que por eso yo creo que es muy importante como que ellos, o sea, que empoderar a los equipos y que tengan ownership, o sea, que se sientan dueños del proceso también. Porque, pongo un ejemplo, una vez nos pasó con Argentina, vendiendo en Latinoamérica, en Argentina y en México se dicen las cosas distintas. Y nos pasaba que, pero muy distinto. Entonces nos pasaba que estaba prospectando a alguien de México a Argentina y durante una semana descualificaba a personas porque le pedían funcionalidades que él sentía que no teníamos. Pero Ajá. solamente es que ellos los mencionaban diferente. Y era con la palabra, y no habíamos caído, o sea, era con la palabra nómina. Nómina en Argentina, para que tengan idea, significa equipo. O sea, mi Ajá. nómina es mi equipo. Claro, Ok. nómina en México es como en España, que es el documento, Salario. la nómina. Efectivamente. Y con esa tontería, ¿no? Si nadie se hubiese dado cuenta, durabas meses descualificando personas que en verdad podías cubrir sus funcionalidades, solamente que se menciona distinto, ¿no? Por eso te digo, Mm. a veces te puedes alejar demasiado y es un detalle el que te cambia todo. Sí, sí. Te pongo otro ejemplo, ¿vale? Es que es difícil esto de montar procesos y sistemáticas, complicado, porque son muchas variables. Mm, Otro ejemplo, mira, de error, por ejemplo, que cometí yo en su día. Yo tenía una sistemática en prospección basada en dos canales, correo electrónico y teléfono. mm, Pues, y un buen día se me ocurrió meter LinkedIn. Dentro del proceso de prospección, voy a meter un nuevo canal, LinkedIn. Claro, no tuve en cuenta, no tuve en cuenta que mi equipo estaba formado por 4 señoras de una media edad de 50 y pico años, ¿vale? Con lo cual, meter LinkedIn sin haberlas consultado, pese a que claro, les di una pequeña formación. Oye, mira, esto es LinkedIn, a partir de ahora vamos a hacer A, B y C, y esto lo vais a tener que hacer primero que el paso del correo y luego un auténtico desastre. Porque yo no, claro, no me di cuenta de que su curva de aprendizaje iba a claro. ser más larga de lo que yo preveía. Y es más, en dos de los casos, la curva de aprendizaje hubiese sido eterna, porque las dos había una resistencia casi visceral a utilizar esa cosa que la Ya, odiaban y tuve que dar marcha atrás, ¿eh? Tuve que dar ya. marcha atrás. Quitarlo. Eso es un ejemplo de igual, ¿no? En la línea de no escuchar o de no hacer dueños del proceso o partícipes del proceso a Mm, la gente que luego tiene que conducir el coche. Eduardo, efectivamente. ¿algún ejemplo que se te ocurra, Eduardo, también de errores que se cometen en este tipo de diseños? Yo creo que el principal error es teorizar demasiado, ¿no? Como hemos Mm, hablado. Al final, el papel lo aguanta todo y luego hay que ver sí. la realidad. Y la realidad es eso, ¿no? Pues estas personas, tengo un equipo que no puede manejar este canal, mis clientes no sé qué, este playbook aquí no aplica bien, no estamos atacando al pain correcto, Mm, o en este lugar, en esta geografía, no como ha dicho Orbey, claro, por ejemplo, en el caso de Bizneo, ¿no? O de otras soluciones de recursos humanos, aquí en España hay una legislación desde hace un par de años, creo, del tema del control de horarios que es sí. la que ha abierto una oportunidad a todo este segmento. Cuando Mm, hay el mayor pain point que existe, esto siempre lo decimos aquí, ¿no? El mayor pain point que existe en el B2B es la obligación legal de cumplir con algo. Ya está. sí, sí, sí. Ese es el number one. Luego ya vendrán eficiencia, cortar costes, ayudar a ser más Mm, productivo. Pero cuando hay, entonces, ese pain point tal vez no exista en otro país. Con lo cual, pues si te pones a atacar un país con esta hipótesis, de repente mm, te encontrarás con que allí les da exactamente igual. Es un argumento por el cual nunca jamás vas a conseguir tener la atención de alguien. Ahí otra vez tienes que ajustar y empezar a ver la realidad, ¿no? Entonces, totalmente. el papel está muy bien, pero hay que ponerse en la trinchera rápido y modificar, Sí. ¿no? Y ahí hay un equilibrio muy delgado que tienes que lograr entre el ser, no ser rígido para escalar, pero no ser tan rígido como para no estar abierto a oportunidades nuevas de crecimiento, ¿no? Porque Por como que un ejemplo, poco o sea, permitir que haya algo de aleatorio, voy a decirlo de esa manera, también te permite ver cosas que no los hubieses visto de otra manera, ¿no? algo Eso de pasa caos. también. Algo de, claro, y bueno, que al final también en ventas,
lo sabemos, o sea, de hecho, Eduardo, y creo que tú y yo hablamos mucho de esto antes cuando trabajamos juntos, es que venta es un poco arte, pero también tiene que ser un poco ciencia. No puede ser ni todo una, ni toda otra, porque no te sirve. Eso es cierto, es verdad. Eso pasa mucho, y por eso digo, vuelvo al mismo tema de lo importante que es que se sientan responsables o sea, como dueños del proceso, porque muchas veces esa experiencia que tiene el SDR, el Account Executive, el manager, a veces te dice más que muchas otras cosas, o sea, porque él va a tener ese olfato para decir, vale, es que tengo que hacer esto. Y ya Claro. luego mi trabajo es simplemente, vamos a plasmarlo en un número, ¿no? Para que sea realmente, y muchas veces no se equivocan, muchas veces no hubo un número, primero estuvo la experiencia y luego el número, simplemente para respaldarlo. Y creo que eso también es un poco Sí. no, el equilibrio, que es complicado, pero bueno, Es dar un poquito es dar un grado de libertad para saltarse ciertas partes claro, del proceso en un momento dado. totalmente, totalmente. Es dar un poquito de grado o de apertura a la espontaneidad o a la improvisación o a la subjetividad o a la intuición, ¿no? La Dentro de intuición. dentro de que no sea un proceso tan rígido que no permita o que penalice a la persona que no pueda tener esa. Para que eso también tiene una parte muy fuerte de cultura de empresa y de cómo se selecciona, ¿no? ¿Qué perfiles se seleccionan? Porque el problema general suele ser más el otro, que no existe procedimiento, proceso, no hay nada, ¿no? Y las empresas que Mm, tienen proceso, también si se pasan, y es todo proceso, las personas son como cadena, como tuercas en un engranaje, y mm, al final corres el riesgo de que si es todo proceso, pues vas a tener la tendencia a contratar personas bastante monotarea o sí, que piensen poco, que se cuestionen poco, ¿no? Con lo cual, aquí es la dificultad es, tienes que tener proceso, pero también tienes que intentar tener gente en el equipo que piense, que se atreva, ¿no? Que se sí, equivoque, que proponga, ¿no? sí, totalmente. No sé si alguna vez les ha pasado que alguien les dice, no sé, les dice hoy, oye, Eduardo, esto falla. Y tú dices, coño, pero esto lo ha usado 5 personas más y tú eres la única que me ha dicho que falla. Y claro, y o sea, te molesta porque dices, pero ¿por qué no me lo dijeron si llevamos 3 meses con esto X que estamos usando y eres la primera persona que me dice que falla? No, por eso es como tan importante que, pues a mí me encanta que me digan eso, oye, esto está fallando. Genial, o sea, perfecto, ya estamos más cerca de que funcione como tiene que funcionar, ¿no? Llámese Total. proceso, llámese lo que sea, por eso necesitas mucho de ese feedback de las personas. Porque el sistema que yo monté hoy lo monté con las conclusiones a las que llegamos hoy, pero de nuevo, puede ser que el próximo trimestre las cosas cambien y hay que cambiar también nosotros. Oye, luego otro tema que también está relacionado. Vale, ya tengo un proceso, ese proceso lo tengo teóricamente diseñado en papel, pero ahora hay que bajarlo a la tierra. Hay que llevarlo a que sea operativo. Y ahí aparece el mundo de las herramientas de eficiencia de software, CRMs, herramientas de cadencias, pros y contras, porque muchas veces los pros son evidentes, te va a ayudar a ganar en operatividad y en eficiencia, pero a veces los contras son que nos creemos que es el bálsamo de Cierabrás, ¿no? Que lo va a solucionar todo, es como el dorado que nos deslumbra en exceso y luego nos pegamos una hostia que no veas. ¿Qué experiencia tienes con las herramientas y con este FOMO que quizás a veces hay excesivo, Harvey? Pero yo estoy con muchas frases, perdonen, pero hay otra frase que también dicen de que si el villano nació porque nació el héroe, ¿no? Y creo que esto es un poco así, a veces ese exceso de herramientas crea a veces problemas que no hubieses tenido en otro contexto, ¿no? O sea, Mm. esto también o sea, también es algo complicado de gestionar porque ahora hay herramientas para todo. O sea, hoy de verdad que no hay excusas. O sea, hoy hay herramientas para. De hecho, la última vez que los vi, bueno, que te vi, Eduardo, que hablaron de las herramientas de AI y todo esto, y llegamos a la conclusión de que, claro, ahora todo se deja en el terreno de que el vendedor va a depender de su talento. Ya no va a haber que, no, es que te pierdo mucho tiempo buscando bases de datos, pierdo mucho tiempo creando un mensaje, pero es que ya todo te lo dan. Pero en ese todo me lo dan, también es fácil perder, al final sigues interactuando con personas, al final sigues teniendo las mismas conversaciones,
Hay una cosa, en esto ya estaba leyendo un libro que habla de, desde la revolución industrial, todas las herramientas que han surgido es para darnos más tiempo, para vivir nuestra vida. Sin embargo, sigue pasando que todos decimos que no tenemos tiempo. Es verdad, ¿eh? Y eso va a seguir pasando. O sea, al final el core va a seguir. Bueno, sigo contigo, Eduardo. Tú me recomendaste un libro que se llama el Customer. No, el Seller Challenger. ¿Cómo es que Challenger Sale. The Challenger Challenger 6. Sale. Efectivamente, que en su momento lo leí y ahí todo lo que te recomiendan no necesitas herramientas. Es Total. esto. Son Y, skills. y va a seguir pasando, porque yo voy a seguir hablando con personas. Entonces es muy fácil, como que, bueno, ya tenemos la secuencia automatizada, ya tenemos ahora el clic que manda automáticamente la propuesta, ya tenemos tal, y al final, pero ¿de qué sirve si esto no lo trabajamos, ¿no? Creo que ahí está, que sí, que tenemos que, como que quitar el trabajo, pero no es de nuevo, no irte muy arriba y perder de vista lo importante, ¿no? Que es el cliente, que es el feedback. Claro. O sea, yo creo que las herramientas lo que nos van a... Tienes toda la razón lo que decías de no teníamos tiempo antes y ahora tampoco tenemos tiempo. Lo que ha cambiado es que somos 50.000 veces más productivos. Entonces, al Eso final, sí, claro, antes lo que podía hacer una persona en los años 70 en 8 horas de jornada laboral, ahora en 8 horas hace 1000 veces más. sí. Solo de pensar en lo que aportó de productividad el maldito email, una cosa increíble, ¿no? O el teléfono, cuando surgió, imaginémonos antes que era todo ir por los, por Total. los mercadillos, ¿no? Y de repente surge el teléfono, y pues, en fin. Entonces, yo lo que creo es que es inamovible, como decía Rey, es que al final las ventas, además de muchas cosas alrededor que hay que hacer, ¿no? De preparar Mm, listados, estructurar, tener procesos, lo que se basa es en algo tan esencial como tener una conversación con mm, otro ser humano, con otros seres humanos, escucharles, ¿no? mm. Estar atención a lo que dicen, hablar con ellos en función de lo escuchado, ¿no? El discovery y la escucha. Y eso, bueno, a lo mejor llega el día X un robot que también lo hace, pero esta es la Ya. esencia que tenemos nosotros, los seres humanos, ¿no? Y lo que nos tendría que ayudar las herramientas es a tener más conversaciones de estas. Mm, Si sí, un vendedor tiene más... Esto es una regla matemática. Si un vendedor tiene por 2 conversaciones con claro. potenciales clientes de las que tenía en el periodo anterior, hay muchas posibilidades de que duplique Sí, los resultados. Si sí, un sí. vendedor tiene un por 3, pues más. Entonces la cuestión es cómo consigue la tecnología hacer que lo que tienen que hacer los vendedores, que es tener conversaciones, las tengan más y mejores, ¿no? Y todo el resto de lo que nos entretiene por el camino, lo Mm, intentemos acelerar con tecnología. Pero es que yo estoy de acuerdo, las skills, y por eso en Outbounders es una de las partes que nos centramos, ¿no? Es que los vendedores tienen que seguir teniendo habilidades, porque si no, claro. si todo, esperas que todo lo haga el bot, pues hombre, no sé dentro de un futuro, pero para vender ahora mismo un contrato de prestación de servicios o un software con 3, 4, 5 cifras, pues tendrás Ujú, que ujú. tener una estrategia, hablar con diferentes perfiles, ajustar tu propuesta de valor a lo que escuchas. Ese es el aporte de valor que tiene el vendedor, ¿no? Eso no lo hace la tecnología, con lo cual el que espere que todo esto lo haga la tecnología, pues oye, a lo mejor llega un día OpenAI y nos lo dice. Y entonces en No este estamos ahí podcast aún. en este podcast Bueno, hablaremos de filosofía, que es lo que le gusta a David, y de música y de bicicleta montaña, que es lo que me gusta a mí, y dejaremos de hablar de ventas, digo yo, claro. Totalmente, Oye, ¿no? el tema de totalmente. las herramientas, en la metáfora que antes ponía, para mí es el propio vehículo. El vehículo es esa herramienta que muchas veces no te... Claro, en problemas en los que a veces caemos, que vehículos, coches hay muchos. A lo mejor no me hace falta el Ferrari para ir de aquí a Burgos, que a lo mejor con el Seat Ibiza también llego, ¿no? Y Sí. además, y además no tardo tanto tiempo en aprender a manejarlo y Mm. resulta que es que me da miedo conducir por encima de los 120, con lo cual me lo Ya, pongo que vaya a 300, ¿no? Esto pasa ya. mucho eso lo vemos mucho, por ejemplo, en los CRM, ¿no? De repente decimos, ¿cómo que tienes este CRM para 4 tíos, para 4 que sois? Es Mm. un portaaviones, estáis matando moscas a cañonazos. Luego no tenemos en cuenta que toda herramienta hay que aprender a parametrizarla y eso alguien tiene que hacerlo. Tiene una Mm, curva de aprendizaje por parte de los usuarios y eso hay que aprender a hacerlo.
y que Mm, con un stack tecnológico de puesto de usuario de comercial básico se pueden hacer muchas cosas, que no hace falta que además tenga una pantalla aquí que también te hace tal filigrana cuando ni siquiera has aprendido a conducir el Seat Ibiza, ¿no? O sí, sea, que aquí total, hay que poner total. un poco de cordura y de equilibrar por lo que estamos diciendo. No, y que además Oye, hoy es muy fácil, lo que hablabas del FOMO, David, hoy es muy fácil, bueno, porque también nosotros somos SaaS, hoy es muy fácil adquirir herramientas. O sea, todo lo hacemos muy, muy, muy sencillo. Es, mira, hace 2 clics y ya lo tienes. Y empiezas a adquirir, 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 y después dices, pero ¿dónde encajo yo esto en el proceso? ¿Quién realmente está usando esta herramienta? ¿Realmente tiene un retorno? O sea, ¿realmente está impactada en la facturación? Y es lo que te digo, cuando ya empiezas a adquirir, 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 pues que ya empieza incluso a generarte más problemas de los que te iba a resolver. Y a mí me gustó mucho el ejemplo que diste, David, de lo de LinkedIn, previamente, porque creo que también tiene que ver de, vale, le estoy dando, meto en la secuencia un paso de LinkedIn y ahora van a usar estas comerciales LinkedIn Sales Navigator, pero yo he validado previamente todo lo que eso, quién lo va a mantener ese proceso, cómo vamos a validar que funciona, está preparado el equipo para eso y pare de contar, ¿no? De este tipo de Y cosas. si queréis, podríamos hablar eso de stack tecnológico, ¿no? De por Mm, categorías de herramientas o herramientas concretas, que como Revenue Operations, claro, tienes diferentes roles, la visión. mm. Más allá del CRM, que es el core, que esto estamos todos de acuerdo y tampoco hace falta insistir. ¿Qué herramientas veis como más interesantes, tanto que estemos usando como que estemos investigando? Mira, por ejemplo, hoy herramientas que estamos utilizando, o sea, herramientas que a mí me parecen muy interesantes y que no tampoco son nada de otro mundo, por ejemplo, un note taker que esté integrado con tu CRM y que pueda sacar conclusiones de la reunión que tuviste, más la información que tienes en el CRM y que me dé una pequeña conclusión, que tampoco estoy diciendo nada que no haya no sepa alguien antes, ¿no? Pero ese tipo de información de lo que pasa en las conversaciones, más lo que yo puedo alimentar con herramientas como Apollo, este tipo de herramientas que enriquecen el contacto, ya nos dan las conclusiones para decir, vale, voy en esta dirección en la conversación que tengo que tener. Más que todo esto, de aquellas herramientas que nos permiten como captar las conversaciones que estamos teniendo para utilizarlas luego para sacar conclusiones, ¿no? Eso son Ujú. lo que principalmente, y luego están las típicas, ¿no? Herramientas que te permiten automatizar envíos de emails y demás, pero ahí es como todo. También automatizar te separa, te deja lejos de qué quiere automatizarlo todo no te permite escuchar bien a lo que Ujú. quiere el lead. Ujú. Entonces, pero básicamente esas herramientas, o sea, lo que más nos interesa son esas herramientas. Luego ahorita, bueno, no sé si ya lo han visto, pero hay mucho tema de SDR con AI, ¿no? Es una que te llama, que te prospecta. Pues bueno, eso ahorita está como empezando. Ahora con los avatares también hay muchas cosas interesantes con avatares de que te grabo un vídeo yo ahora mismo y digo, hola Eduardo, ¿cómo estás? Te grabo este vídeo de mi herramienta y de repente mañana se lo envío a David y digo, hola David, ¿cómo estás? Y fue el mismo video y lo que le hice fue cambiar el título con una variable, el nombre, perdón. Eso también está muy interesante, pero bueno, todas estas cosas también es validarlas. O sea, tenemos que validar de cómo lo toma el que está del otro lado, que es quien nos interesa que le dé valor, ¿no? ¿Y la IA cómo la estáis usando? ¿Cómo lo ves? La verdad es que muy bien. O sea, te permite tomar, o sea, ahora mismo nosotros estamos utilizándolo para tomar distintos puntos de contacto, como te decía antes, y unificarlo en una conclusión. De hecho, tú nos mostrabas el GPT cuando nos vimos la última vez, una idea muy similar, ¿no? De, oye, saco distintos puntos que me interesan, la información demográfica, la información perdón, de las demos que he tenido, de las llamadas previas, y ya saco un perfil de esta persona para saber en qué dirección tengo que ir. Y luego también desde el equipo de RevOps, pues nos ayudamos para análisis y demás, ¿no? Que también esa parte de analítica, yo me he dado cuenta con el tiempo que todo este tema del AI funciona muy bien cuando conversas con ella, porque te hace llegar ideas que no sabías que tenías ahí. No sé si me explico. Es, Mm. tengo quiero sacar puntos de oportunidades y voy Mm. conversando. Te doy dando contexto. En general, la primera conclusión a la que llega nunca es buena, pero a la tercera, cuarta conclusión, y ya esto lo hablo más dentro del equipo de RevOps, ya te da un indicio de esta creo que puede ser una buena dirección. Y ya luego
queda trabajo nuestra validarlo si es así o no, ¿no? Vale, fenomenal. A ver, cuento yo alguna así que me mole, ¿no? Herramientas, Vale. luego tú, Eduardo. Pero con la premisa que hemos dicho antes, ¿no? Primero A, cuando A está interiorizado, Ya. metemos B, porque si no te vuelves loco. A ver, a mí me encantan las herramientas de videomensajes. Hmm. Que además ahora casi que tardo menos en mandar un videomensaje que en escribir un correo. Y lo utilizamos en bastantes casos de uso y también lo utilizamos mucho para la comunicación interna. Como no estamos en la misma oficina, Hmm. pues oye, yo el transmitirte una idea compartiendo mi pantalla y te digo, oye, Arbey, mira que estoy haciendo esta propuesta para el cliente, mírame esta slide y dime, ¿no? Y es un video mensaje, ¿no? Hmm. Creo que son súper útiles. Yo lo utilizo todos los días. Y luego otra herramienta o funcionalidad, no sé cómo llamarla, que creo que es muy necesaria y que incide mucho en tu ámbito, es que desde el CRM los vendedores tengan visibilidad sobre lo que se ha hecho en marketing, Hmm. Sí. ¿no? Con esas dos yo creo que doy mi punto de mi granito de arena. ¿Tú, Eduardo? Pues yo, ¿Qué herramienta aparte de que ya ChatGPT es como el agua, yo lo utilizo, ya lo dije creo el otro día, la he utilizado ya, ChatGPT ya es hasta mi entrenador personal, me hace las tablas de deporte del gimnasio, Hmm. rutinas, etcétera. Este fin de semana pasado descubrí una herramienta de edición de vídeos que me ha Hmm. dejado enloquecido, que se llama Flicky. Hmm. Y he estado haciendo vídeo promocional de Outbounders, que ya se publicará, con inteligencia artificial, donde puedes utilizar tu voz, puedes utilizar avatar, te da vídeos, te da imágenes por IA, te pone música. Bueno, es un auténtico disparate. Sí, sí, sí. Es más para la parte de marketing, obviamente, esto no lo tiene que hacer un vendedor. Yo para vendedor, aparte de ChatGPT, creo que las herramientas, como dice Arbey, de transcripción y las que consiguen quitarle ese tiempo al vendedor de qué he hablado con este cliente, ¿no? Tanto por Claro, teléfono como por cualquier video call, y quitar esa tarea, que esto es una parte fundamental de la productividad que hablábamos antes que traen las tecnologías, ¿no? Antes los vendedores tenían que hacer esto manual, muchos de ellos ni lo hacían. Los que total. lo hacían llevando mucho tiempo o olvidándote mucha información. El poder autotranscribir una llamada telefónica o una videocall es una auténtica maravilla. Esto es valor puro, esto es oro, ¿no? A nivel de Total, calidad de vida y de productividad y de eficiencia, ¿no? total, y que además no solo eso, sino lo de la transcripción lleva mucho tiempo. Pero lo que pasa es que en este último punto, no importa si yo hablo español México, español argentino, español España, los tres españoles me lo va a decir, con el español además, que es complejo, me lo va a transcribir bien y lo va a resumir bien. Y eso sí es un punto cuando tienes equipos en distintos mercados y ya en distintos idiomas que antes no veíamos. Y te saca conclusiones, haces auditoría incluso de tus propias llamadas para entender dónde tienes que mejorar. O sea, eso de verdad que es muy bueno. Yo puedo sumar una herramienta más, que es más de... Hay muchas de este estilo, pero que en verdad a veces todo lo pensamos de cara al cliente, pero cuando va creciendo la empresa, lo que hablábamos de la comunicación, ¿no? De un poco estar todos en la misma página. Ahorita con todo esto de AI hay herramientas que te permiten tener una base de información interna, ¿no? De como si fuese un Google Drive, pero que está conectado con ChatGPT. Y entonces ya le hago yo preguntas, ¿no? Ya le digo, oye, qué significa esta etapa del funnel de ventas? Me lo invento, ¿no? Por poner. Ujú. Y ya tienes una conclusión, casos de uso, o dime cuáles son mis comparativas frente a X competidor, y que lo pueda preguntar cualquier persona en la empresa, que no tenga que estar en ese ida y vuelta con el manager o con tal, y que la información se vaya actualizando, también es algo Ujú. que nos ha facilitado mucho estar en la misma página, ¿sabes? Porque O hay sea, una como una fuente especie de la de verdad. plataforma de conocimiento interno, ¿o qué? Efectivamente, pero ahora con la AI es más fácil, porque antes la tenías, pero claro, ¿dónde busco? Con tanto que hay, que ahora yo le hago una pregunta y él, con toda la información que tengo en esa base de datos interna, me da la respuesta que yo necesito. Que Eso de busca, verdad, entiendo que en los drives, en los correos electrónicos, o sea, algo como la filosofía de Microsoft con el Copilot, ¿no? efectivamente, pero es tuyo interno, es como tu propia Wikipedia, ¿Y la por habéis llamarlo de alguna manera. desarrollado internamente o es una herramienta? No, es una herramienta externa, se llama esta que estamos utilizando, GetGuru. co- GetGuru.
GetGuru. Sí, Ok. GetGuru. GetGuru, sí. Es española, Ok. ¿no? No, es británica, ¿No? es de UK. Es británica. Sí. GetGuru. Vale, vale. ¿Sabéis lo que a mí me gustaría tener? Porque además, joder, no sé si habéis probado, por ejemplo, en el móvil, la parte de conversar, de hablar con ChatGPT. ¿Lo habéis probado? Ah, sí, sí, es fabuloso. Es la hostia. A mí lo que me gustaría tener es un asistente en tiempo real, que yo, por ejemplo, hoy he tenido una reunión de descubrimiento con un potencial cliente. Me gustaría tener el bichito, de hecho, un día me gustaría probarlo, tener el bichito escuchando la conversación y que Hmm, cuando yo no estoy hablando y en base a lo que ha hablado el cliente, me vaya dando recomendaciones. David, hmm, no te olvides preguntarle si han considerado algún competidor. Y que me aparezca. Un coach David, en vivo. David, David, céntrate en hacer alguna pregunta de impacto relacionado con temas de prospección, ¿no? Que me hmm. vaya dando. Es que te lo hace en tiempo real. O sea, los que no lo hayáis probado de hablarle al chat GPT Sí, sí, sí. en tiempo real, como si estuviera hablando con Eduardo ahora mismo. Sí, 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 Eso sí. parece que esto sería un prompt infinito, ¿no? Porque es un tío que está ahí metido en la conversación. De hecho, el otro día, no sé si te acuerdas, Eduardo, que estuvimos con una reunión con un cliente y la persona que estaba con nosotros, que era un comercial de la empresa, de repente decía, me está diciendo mi equipo técnico que no sé qué, no sé cuál. A mí me sonaba a que tenía una especie de espía por detrás, porque no creo que tuviera ahí a un tío ahí del equipo técnico escuchando. Hmm. Pues sí, a lo Bueno, mejor sí. esto vendrá en breve, el Assistant en vivo. Yo todavía no lo he visto. No creo que No, Yo esté. sí, yo sí he visto Sí. cosas, sí, he visto cosas que efectivamente está como que él escuchando, ¿no? La conversación y te tira recomendaciones. Lo he visto más aplicado a temas de entrevistas, de entrevista el reclutador, pero en breve lo aplicarán a ventas, seguro, seguro Sí, que estará. claro. Porque a mí me pasa que yo sé, mira, aquí volvemos al proceso, yo sé los pasos que tengo que seguir, por ejemplo, volviendo al ejemplo, para una reunión de descubrimiento, sé los pasos, sé de lo que no tengo que olvidarme, sé que tengo que hablar de sacar una horquilla de precios, preguntarle por si están considerando otras cosas, las preguntas típicas para descubrir el pain, pero macho, a veces te olvida. Como que como él tiene una serie de pasos, pues se te olvida, porque estás ahí en la frescura de la conversación y luego cuando acabas dices, joder, se me ha olvidado preguntarle Hmm. por esto, ¿no? Claro. O en un Por la- onboarding, vendría en un ramp up, ¿no? De una persona que está empezando a vender el producto, pues que es normal que se le olvide una pregunta, pues eso estaría seguramente que te baja la curva de Al aprendizaje, final, pero fijaros que bárbara. los casos de uso que estamos nosotros trabajando, por ejemplo, ¿no? En las formaciones que hacemos en Company de IA son el antes y el después, el cómo te preparas, ¿no? Mm, El cómo, sí, vas a enfocar la estrategia de la reunión, el discovery o la negociación, las objeciones, ¿no? Y luego está la parte del post, que también se utiliza ya para casos de uso del post, es decir, la transcripción de lo que pasó, etcétera. mm, Y esto que estamos hablando es el durante, que es lo que falta. Es sí. el durante. en la reunión, en la conversación, que yo tenga, como antiguamente en los teatros, ¿no? Que había esa persona escondida que le decía a los actores cuando se habían Ah, olvidado la frase, ¿no? Y el tenía apuntador se llamaba, el el apuntador. apuntador que tenía un libreto, es que estos ya, es que vamos siendo ya muy mayores, David y yo. Antiguamente, muy, muy antiguamente, existía el apuntador, que era una persona que se escondía de espaldas al público y le decía a los actores sobre el escenario, cuando se quedaban en blanco, la frase, ¿no? Hoy en Mm, día ya está el teleprompter en las sí, 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 sí. televisiones, en el teatro yo creo que ya no les hace falta, son más profesionales. Pero es verdad que lo que falta es un assistant en Mm, directo que cubra el gap del antes y el después y te haga modificar comportamientos sobre la marcha, ¿no? mm. Y después de dar paso de ese, como decía, es que ya es la sustitución absoluta. Ya, 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 ya. Si te Ya, he ayudado totalmente. antes, te ayudo durante y te ayudo después, pues déjame que ya lo hago yo. Como decían en un podcast que escuché hace poco, dice, llegará dentro de poco en el cual en vez de un vendedor y un comprador habrá un agente de IA vendedor y un agente de IA comprador y estarán ahí reunidos y Mm. tú estarás ahí ¿no? Yo, Delegándolo. yo me Oye, acuerdo que cuando empezó todo esto de la AI, yo, sinceramente, yo personalmente pensaba que lo más difícil de sustituir iba a ser la parte creativa, como por ejemplo en estos días se hizo muy popular que sacó un nuevo modelo ChatGPT de imágenes y tal, sí, y realmente es por donde han empezado, en la parte creativa. O sea, yo pensé que era o sea, cada vez como que estamos redefiniendo más qué significa ser humano, porque para nosotros
ser humano es la parte creativa, pero es que de repente ves que hay alguien que te hace la parte creativa en segundos. Y Sí. dices, Sí. Dios mío, y hay que redefinir, ¿no? ¿Qué somos? Más bien lo más difícil es la parte muy manual, ¿no? Va a ser difícil Salvar un una clavo. persona que hace obras, sustituirla, Mm. etcétera, etcétera. ¿No? Sí, sí. Que trabaje la cerámica, ¿no? Sí, Total, el manitas, el que te viene a casa a arreglarte el enchufe. ¿Eh? Total. totalmente, totalmente. A ese Oye, no le para puede decir acabar, ChatGPT que lo haga. que se nos va el tiempo, pero una reflexión última, y es el proceso visto como esa serie de pasos conectados y coordinados entre sí, al final tienen un objetivo, una meta, ¿vale? Y Sí. esa meta al final es muy difícil llegar, que es en nuestro caso los procesos de ventas, la meta es pues llegar a vender, ¿no? Pero aquí no nos olvidemos de un tema interesante que es la preocupación, y eso es un tema, yo creo, de intuición muchas veces de la persona, de Mm, cómo nos preocupamos de hacer la pregunta de, ¿está mi proceso actual de ventas en el paso en el que estoy en línea con el proceso de compras? mm, Porque también igual que hay un proceso de ventas, hay un proceso de compras. Y hay que estar preocupándote de si está o no está en línea. Porque si mm. está desalineado, no vas a vender en la vida. ¿Esto cómo lo ves, Arbey? Sí, es un gran reto y hay que ir actualizándolo efectivamente porque va cambiando además con todo este tema del AI. Ya, mira, por ejemplo, esto ustedes que también trabajan en la parte de marketing seguro lo habrán notado o habrán leído algo de esto. Ya la gente no googlea casi. Ahora la gente Ujú. va y busca en ChatGPT o busca en TikTok incluso. Entonces ves que puede bajar los clics, ¿no? De Google Ads, porque venimos acostumbrados a Google Ads, pero es que ya la gente ahora compra distinto. Ahora la gente va y busca recomendaciones. Eduardo lo acaba de decir, seguramente le genera una receta o los ejercicios, y antes ya no, antes tenías que hacer clic en 3 publicidades para buscar el ejercicio que tú querías hacer en el gimnasio mañana. Y ya no solamente por la parte de la tecnología, cómo va cambiando, sino también incluso el mercado, ¿no? Nos pasa en Latinoamérica, la gente compra distinto, el proceso es mucho más burocrático que incluso en España. Y lo que decía antes de, si no te ajustas, empiezas a descualificar o a cualificar antes de tiempo. Y eso termina siendo un problema porque volvemos al punto inicial que también lo mencionaba Eduardo. De repente una meeting mal cualificada, pasas al account o crees que lo estás haciendo bien y llega a CCM, a Customer Care y no está bien. Eh, Creo que no hay una conclusión, una receta idónea más que escuchar mucho, estar muy atento. Es que creo que ha sido el tema de la conversación que hemos tenido hoy, pero es estar muy atento a cómo está cambiando la gente. Incluso hay algo que a mí yo siempre llego a esta conclusión. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo empiezo a comprar yo? A veces se nos olvida que nosotros también somos compradores y a veces Mm. vendemos de una manera en la que nosotros ni siquiera compramos actualmente. Total. Entonces, es como que también es en la intuición, lo que tú decías, David, de yo ahora mismo ya yo no googleo tampoco, yo hago por ChatGPT. Entonces, ¿cómo hacemos para estar ahí, no? Ese es un poco mis conclusiones respecto a ese tema, pero es un reto, la verdad, es constantemente irse actualizando. Ujú. Pues yo por cerrar me quedo con la idea, bueno, como hablábamos de Revenue Operations, aunque nos hemos ido yendo para la IA, que el equipo tiene que estar coordinado, que la tecnología le hace más eficiente, pero como no estén empoderados y como no Hmm, nos centremos en las skills que tienen que tener en las conversaciones, mientras sigamos los humanos hablando entre nosotros, este es el diferencial. Con lo cual, toda la parte de proceso de tecnología lo que tiene que ayudar es que el humano tenga mejores y más conversaciones en la parte de total, ventas. Si consigues esto, los resultados saldrán. Con IA, seguro. sin IA, con CRM, sin CRM, la tecnología nos tiene que servir para esto en ventas. Eso es como yo lo veo. Muy bien. Pues oye, vamos a cerrar, que llevamos ya una hora aquí charlando y la gente va a decir, estos tíos no acaban nunca de hablar. Así que vamos a cerrar. Bueno, ¿se te queda algo en el tintero, Arbey, que quieras comentar? No, no, no. Yo creo que, a ver, por concluir en puntos así como lo hizo Eduardo, me parece interesante escuchar mucho, no pecar de que solamente la tecnología por sí sola funciona. Al final le puedes dar un martillo a alguien y con eso puede clavar un clavo o puede hacer cualquier otra barbaridad. Y al final trabajamos con humanos. O sea, esa es la verdad, con y para humanos.
Y eso es lo que te va a marcar la diferencia, estar ahí muy cerquita de eso sin perder de vista el norte, ¿no? Y que estemos todos alineados. Nada más. Fenomenal. Pues nada, Arbey, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio. Yo he aprendido mucho, ha sido interesante. Me ha gustado escuchar tus experiencias. Así que Gracias. nada, encantado de haberte tenido por aquí. Eduardo, Un- si te quieres despedir también de la audiencia. Adiós, queridos humanos. Hasta el próximo episodio. Muy bien, y a ti que nos estás viendo y o escuchando, pues nada, decirte que aquí nos tienes si quieres mejorar tus procesos y tus skills comerciales o de tu equipo. Y no te olvides de que en nuestra web tienes un recurso que te va a encantar. Lo tienes en todas las páginas de la web y es que puedes acceder porque hemos abierto una clase de nuestro curso de ventas B2B con inteligencia artificial. Así que ya estás tardando en descargarte el recurso. Sin más, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.